¿Y si te dijera que para crear una tensión sexual irresistible, tu principal herramienta no es lo que dices, sino el tiempo que permaneces en silencio? Existe un error fundamental que veo cometer a los hombres una y otra vez: la creencia de que la atracción se construye con acción, con palabras, con esfuerzo. Llenan cada segundo de la conversación con anécdotas, con cumplidos, con preguntas, por miedo a que el silencio los exponga. Lo que no entienden es que ese silencio que tanto temen es, en realidad, el lienzo sobre el cual se pinta el deseo. Intentan con tanto afán demostrar su valor que terminan comunicando lo opuesto: necesidad. Y la necesidad, permíteme decírtelo, es el antídoto más eficaz para la tensión sexual. Desde mi perspectiva, como mujer y como observadora del comportamiento humano, este patrón es casi trágico. Veo a hombres interesantes, inteligentes y con mucho que ofrecer, saboteándose a sí mismos por usar las herramientas equivocadas. Creen que deben empujar, presionar, convencer. Pero la verdadera atracción no se empuja, se atrae. Funciona como la gravedad, no como un ariete. En este video no voy a darte frases para que repitas. Voy a revelarte la arquitectura invisible del deseo. Y la clave más importante, la más contraintuitiva y poderosa, la he dejado para el final. Abandonar este video antes de tiempo es como irte de una obra justo antes del giro que lo cambia todo. Quédate, porque vas a entender lo que la mayoría jamás descifra. Al terminar este video, no tendrás una lista de trucos, sino algo infinitamente más poderoso: un nuevo sistema operativo para tus interacciones. Dejarás de ser un participante ansioso que reacciona a la defensiva y te convertirás en el arquitecto calmado del campo emocional. Sentirás cómo la dinámica de poder cambia, no porque la impongas, sino porque tu presencia misma la redefine. Esta no es una lección sobre cómo fingir confianza, sino sobre cómo cultivar una presencia tan auténtica y serena que la confianza se vuelve una consecuencia inevitable. Vas a comprender finalmente el lenguaje no verbalizado, ese que se habla con la mirada, con las pausas, con el espacio entre dos personas. Es el lenguaje que de verdad importa, y estás a punto de volverte fluido en él. Imagínalo por un momento. La capacidad de entrar en una habitación y que tu presencia se sienta, no por el ruido que haces, sino por la calidad de tu calma. La habilidad de mantener una conversación donde tus silencios dicen más que tus palabras, creando un espacio para que la otra persona se pregunte por ti, se incline hacia ti, no por obligación, sino por un genuino impulso de curiosidad. Esto no se trata de convertirte en un artista del lide. Se trata de desbloquear una versión de ti que es magnética por naturaleza. Y sé que este deseo de conexión auténtica es universal. Me encantaría saber cuán universal es nuestra comunidad. Tómate un segundo para escribirme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Es fascinante para mí ver los lugares desde donde estamos redefiniendo estas dinámicas. Mi nombre es Dra. Camila Mirabel, y he dedicado mi carrera a decodificar las corrientes subterráneas del comportamiento humano, esas verdades que no se dicen con palabras, sino que se revelan en el espacio entre dos personas. La primera idea que necesitas interiorizar, el fundamento de todo lo que discutiremos, es este: la tensión no es un evento, es un ecosistema. Los hombres a menudo buscan un único señal, un gesto definitivo que les dé permiso para avanzar. Pero la atracción no funciona así. Un gesto aislado es como una palabra fuera de contexto. No significa nada. Lo que realmente importa es el patrón, la coherencia, el ritmo de la interacción. Aprender a generar tensión es como aprender un idioma. No memorizas palabras sueltas. Aprendes la gramática que las conecta y les da sentido. Desde mi perspectiva, como mujer que observa estas dinámicas constantemente, el error más común es la lectura literal y apresurada. Un toque en el brazo no es necesariamente una invitación. Una sonrisa puede ser tanto un escudo como un puente. El verdadero significado se encuentra en el contexto. ¿Ese toque fue congruente con la mirada que lo acompañó? ¿Esa sonrisa fue una reacción genuina o un reflejo social? La tensión nace de la consistencia entre lo verbal y lo no verbal, del timing de una pausa,
de la forma en que el espacio se abre y se cierra entre dos cuerpos. Se trata de leer la música completa de la interacción, no solo una nota aislada. Y esa es una habilidad que se cultiva con observación y sensibilidad, no con fuerza bruta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí no es darte un guión para que lo repitas. Eso sería inútil. Mi objetivo es mucho más ambicioso. Voy a enseñarte a calibrar tu propia percepción. Te convertirás en un observador más agudo, capaz de discernir la intención detrás del gesto, de sentir el flujo emocional de una conversación y de usar ese conocimiento no para manipular, sino para guiar la interacción hacia una conexión más auténtica y potente. Deja de buscar trucos y empieza a cultivar tu presencia. Porque cuando tu presencia está calibrada, serena y consciente, la tensión no es algo que tienes que crear, es simplemente la consecuencia inevitable de quién eres. Y el primer paso para calibrar esa presencia es dominar tu herramienta más primitiva, la mirada. El primer pilar para construir una tensión magnética reside en tu mirada, pero no de la forma en que probablemente piensas. La mayoría de los hombres utilizan sus ojos de dos maneras, ambas equivocadas. O bien evitan el contacto visual, lo que comunica inseguridad y desinterés, o lo fuerzan de una manera tan intensa y predadora que resulta intimidante. La mirada que genera tensión es diferente. Es una mirada que pregunta, no una que exige. Es una mirada que se ofrece, no una que toma. Imagínala como un puente que construyes lentamente hacia la otra persona, dándole la oportunidad de cruzarlo a su propio ritmo. Comienza por observar, por realmente ver a la persona frente a ti, más allá de la superficie. Cuando tus ojos comunican curiosidad genuina en lugar de una intención puramente física, la dinámica cambia por completo. Dejas de ser un cazador y te conviertes en un enigma que vale la pena explorar. Esta mirada calibrada tiene un ritmo, una duración específica que la separa de una simple ojeada casual. Los psicólogos sociales hablan del umbral de la intimidad, ese punto en el que un contacto visual se prolonga lo suficiente como para que el cerebro lo registre como algo significativo. En la mayoría de las culturas occidentales, ese umbral ronda los 3 segundos. Sostener la mirada de alguien durante 1 segundo es un reconocimiento. 2 segundos es interés. Pero cruzar la barrera de los 3 segundos, con calma y sin ansiedad, es una declaración no verbal. Es decir, sin palabras. Te veo. Y no tengo miedo de que me veas a mí. Este pequeño acto de valentía controlada rompe el guión social automático y abre un pequeño vacío en la interacción. Un espacio donde la otra persona no puede evitar preguntarse, ¿qué significa esa mirada? Y justo ahí, en esa pregunta, es donde nace la tensión. Sin embargo, el poder de la mirada no reside solo en sostenerla, sino, crucialmente, en cómo la rompes. Un hombre necesitado, después de forzar una mirada, la romperá bruscamente, mirando hacia abajo o a un lado con nerviosismo. Este gesto aniquila toda la tensión que podría haber creado, porque comunica que se sintió intimidado por la conexión. El hombre que controla el marco emocional hace lo contrario. Después de esos 3 segundos de conexión, desvía la mirada con lentitud, con una calma deliberada. Puede mirar su bebida, puede observar algo al otro lado de la sala por un instante, o puede simplemente mirar hacia un lado como si estuviera reflexionando sobre algo que ella acaba de decir. Este acto de romper el contacto visual primero, pero hacerlo con calma, subcomunica un control absoluto del marco y una confianza inquebrantable. Y es solo el preludio del segundo pilar, uno aún más poderoso, el silencio. Aquí es donde entramos en lo que llamo el paradoxo da pausa. En una conversación normal, el silencio es percibido como algo incómodo, un vacío que debe ser llenado a toda costa. El hombre promedio, ansioso por agradar, se apresurará a llenarlo con una pregunta, una anécdota o un cumplido. Al hacerlo, sin darse cuenta, asume toda la responsabilidad de mantener la interacción a flote, lo que lo posiciona como alguien que está trabajando para obtener la aprobación del otro. La tensión sexual, sin embargo, florece en el espacio opuesto.
Al introducir pausas deliberadas en tu conversación, especialmente después de que ella hable o después de que tú hagas una afirmación importante, inviertes la dinámica. Ese silencio ya no es un vacío incómodo. Se convierte en un espacio cargado de significado, un momento que obliga a la otra persona a procesar, a sentir y, sobre todo, a invertir su propia energía mental en la interacción. Debes empezar a concebir el silencio no como una ausencia de sonido, sino como una herramienta activa de comunicación. Es un lienzo en blanco sobre el cual la imaginación de la otra persona proyectará sus propias preguntas e inseguridades. Piensa en una escena concreta. Ella te hace una pregunta personal como ¿y a qué te dedicas? La respuesta instintiva y de bajo valor es responder de inmediato, casi de forma apologética. La respuesta que genera tensión es diferente. Primero, la miras a los ojos durante un segundo, como si estuvieras considerando la pregunta. Luego, ofreces una media sonrisa, casi imperceptible. Y solo entonces hablas, quizás un poco más despacio de lo normal. Ese breve interludio de silencio y observación cambia por completo la textura de la interacción. La respuesta deja de ser un simple dato para convertirse en una revelación, un pequeño premio que ella ha tenido que esperar, aumentando así su valor percibido. Al combinar una mirada calibrada con pausas intencionadas, logras algo fundamental. Tomas el control del ritmo de la interacción. La mayoría de las conversaciones sociales operan a un ritmo rápido y superficial, un ping-pong de frases hechas. Al ralentizar deliberadamente ese ritmo, comunicas calma, estatus y control. Es un mensaje no verbal que dice: no estoy aquí para impresionarte, estoy aquí para conectar, y lo haremos a mi ritmo. Esta desaceleración es profundamente atractiva a un nivel primitivo, porque el cerebro reptiliano asocia la calma y la falta de prisa con el poder y la supervivencia. Una persona que no está ansiosa, que no necesita correr, es una persona que tiene recursos y opciones. Al dominar el ritmo, creas el ecosistema perfecto para que la tensión no solo nazca, sino que respire y crezca orgánicamente entre ustedes. Una vez que has establecido el control sobre el espacio temporal a través de las pausas, el siguiente nivel es aplicar la misma lógica al espacio físico. La tensión sexual es, en esencia, una energía que se acumula en la proximidad entre dos cuerpos. El error más común es intentar cerrar esa distancia demasiado pronto, inclinándose hacia adelante, invadiendo el espacio personal de la otra persona en un intento torpe de crear intimidad. Esto genera el efecto contrario, activa las alarmas y provoca una retirada. La estrategia avanzada es jugar con esa distancia. Mantén una postura relajada y abierta, pero no te apresures a acercarte. A veces, el movimiento más poderoso es dar un sutil paso hacia atrás o reclinarte en tu asiento. Este pequeño acto de retirar tu presencia física crea un tirón magnético, un vacío que la otra persona sentirá un impulso inconsciente de llenar, a menudo inclinándose ella misma hacia ti. Esto nos lleva a la tercera y más sofisticada herramienta, la retirada sutil, o lo que en psicología de la atracción llamamos romper el rapport de forma calculada. Mientras la mayoría de los hombres se obsesionan con construir una conexión ininterrumpida, asintiendo constantemente, estando de acuerdo en todo, el verdadero maestro de la dinámica social entiende el poder de una desconexión momentánea. No se trata de ser grosero o desinteresado. Se trata de una interrupción breve y sutil del flujo de la conversación que introduce una dosis de imprevisibilidad. Puede ser tan simple como desviar la mirada por un instante hacia algo que genuinamente captó tu atención, para luego volver a ella. Este pequeño empuja y jala psicológico es increíblemente efectivo porque rompe el patrón de validación constante y activa en la otra persona un ligero temor a perder tu interés, lo que la obliga a invertir más para recuperarlo. Imagina este escenario. Estás en medio de una conversación fascinante. Ambos están conectados, inclinados ligeramente el uno hacia el otro. De repente, ves una pintura interesante en la pared detrás de ella. En lugar de ignorarla, te permites ese momento de distracción auténtica. Te reclinas un poco,
miras la pintura durante 2 segundos con genuina curiosidad y luego regresas tu atención a ella, quizás con una disculpa suave. Perdona, por un momento eso captó toda mi atención. ¿Qué estabas diciendo? La mayoría de los hombres temen hacer esto, creyendo que será interpretado como desinterés. Pero la realidad es que esta pequeña ruptura, seguida de un reenganche cortés, comunica que tienes un mundo interior rico y que ella no es el único foco de tu universo. Te convierte en una persona más real, más tridimensional y, por lo tanto, infinitamente más intrigante. La verdadera magia, por supuesto, ocurre en el contraste. La retirada sutil solo es poderosa porque se alterna con momentos de foco absoluto. La capacidad de darle a alguien el 100% de tu presencia, aunque sea por 30 segundos, es uno de los regalos más raros y atractivos en nuestro mundo distraído. Cuando estés con ella, está con ella. Guarda tu teléfono. No mires a otras personas que pasan. Escucha no solo sus palabras, sino la emoción detrás de ellas. Pero luego, cuando el momento sea el adecuado, permítete una de esas breves retiradas. Es este baile entre la presencia total y la ausencia momentánea, entre la conexión intensa y la desconexión sutil, lo que crea una montaña rusa emocional. Esta imprevisibilidad es adictiva. Hace que la interacción sea emocionante y evita que caigas en la categoría de agradable pero aburrido. Por supuesto, todas estas herramientas son inútiles e incluso peligrosas si no se aplican con calibración. La calibración es tu capacidad de leer la temperatura emocional de la interacción en tiempo real y ajustar tu comportamiento en consecuencia. El lenguaje corporal de una mujer es un flujo constante de información. ¿Se está inclinando hacia ti o se está alejando? ¿Sus brazos están cruzados como una barrera o abiertos y relajados? ¿Su contacto visual es receptivo o evasivo? Intentar crear tensión con una mujer que claramente está comunicando incomodidad es el camino más rápido al desastre. La clave es ser un observador agudo. Si aplicas una pequeña retirada y ella responde inclinándose más hacia ti, has tenido éxito. Si ella aprovecha esa distancia para retirarse aún más, es una señal para que reduzcas la intensidad y vuelvas a construir una base de comodidad. Desde mi perspectiva, muchas de las acciones de una mujer en las primeras etapas de una interacción son, en un nivel inconsciente, pequeñas pruebas de congruencia. Ella puede romper el contacto visual primero solo para ver cómo reaccionas. Si te pones visiblemente nervioso o te apresuras a llenar el silencio, demuestras que tu confianza dependía de su validación. Si, en cambio, permaneces tranquilo y mantienes el control del marco, pasas la prueba. Ella puede introducir un tema controvertido para ver si te aferras a tus propias opiniones o si te doblegas para agradarla. Cada una de estas pruebas es una oportunidad para demostrar que tu sentido de identidad es interno, sólido e inquebrantable. Aprender a reconocer y a pasar estas pruebas con calma es lo que te diferencia del 99% de los hombres. Al final, la mirada, la pausa, la retirada y la calibración no son solo una secuencia de tácticas. Son los componentes de una nueva forma de estar en el mundo. El objetivo no es ejecutar una lista de acciones, sino encarnar una nueva identidad. Se trata de una transición fundamental, de un estado mental de carencia que se pregunta ¿qué puedo hacer para que le guste?, a un estado de abundancia y presencia, que simplemente permite que el espacio para la atracción emerja de forma natural. Dejas de actuar como alguien confiado y empiezas a cultivar una presencia tan auténtica y sólida que la confianza se convierte en una consecuencia inevitable de quién eres. Y toda esta arquitectura de tensión se apoya en un pilar final, el más crucial de todos, que distingue al aficionado del verdadero maestro de la dinámica emocional. Vamos a desglosarlo con una escena que he visto desarrollarse innumerables veces, con pequeñas variaciones. Imagina que estás en una cafetería, en una primera cita. La conversación fluye, pero es predecible. Ella te pregunta sobre tu trabajo. La respuesta de bajo valor es una descripción literal de tus tareas, entregada con una rapidez que delata una ligera ansiedad por impresionar. Ahora visualiza esto. Ella hace la misma pregunta.
Tú, en lugar de responder de inmediato, la miras por un segundo, tomas un sorbo lento de tu café, mantienes el contacto visual sobre el borde de la taza y luego, con una media sonrisa, dices: «Es complicado, pero digamos que me pagan por ser paranoico». Haces una pausa. El cambio es radical. No solo has creado intriga, sino que has utilizado el espacio y los objetos, la taza, el café, para controlar el ritmo. La tensión no nace de la respuesta, sino del ritual que la precede. Has convertido una pregunta mundana en una oportunidad para establecer un marco de misterio y confianza. Profundicemos en la psicología de este momento. Cuando actúas con tanta deliberación, estás comunicando a su cerebro primitivo que no estás en modo de lucha o huida. No estás ansioso por su aprobación. La persona que tiene el control de sus recursos, en este caso, el tiempo y la atención, es, por definición, la persona de mayor estatus en la interacción. Su cerebro registra esto. Ella, que esperaba una transacción de información rápida y predecible, se encuentra ahora con un pequeño enigma. Se ve obligada a recalibrar su percepción sobre ti. Ya no eres solo un buen tipo, eres un tipo interesante. Y lo más importante, esta pequeña actuación no es agresiva. No es una demostración de fuerza, sino de calma. Es una invitación a un juego más sutil, donde las reglas no se dicen, se sienten. Este es el poder de transformar momentos ordinarios en lienzos para la tensión. Consideremos otro escenario común, el intercambio de mensajes de texto. El hombre promedio ve un mensaje de ella y siente un impulso casi pavloviano de responder de inmediato, con un texto largo y entusiasta. Esto comunica necesidad. Ahora, imagina el enfoque calibrado. Ella te envía un mensaje. ¿Qué haces? Tú ves el mensaje, pero no respondes. Una hora después, le envías una foto. Solo la foto. Puede ser de un libro que estás leyendo, de un paisaje interesante, o incluso de un plato de comida bien presentado, con el simple texto, pensando. Esto es infinitamente más poderoso. Has creado un vacío de información, un bucle abierto en su mente. ¿Pensando en qué? ¿En mí? ¿Dónde está? ¿Qué significa esa foto? De repente, ella está invirtiendo una cantidad significativa de energía mental en ti. No estás persiguiéndola. La has invitado a tu mundo, pero solo le has dado un pequeño vistazo a través de la cerradura. El deseo no surge de la información que das, sino de la curiosidad que generas con la información que retienes. Ahora, una advertencia crucial, quizás el punto más delicado de todo este proceso. Una vez que tienes estas herramientas, es muy fácil caer en la trampa del cazador de señales. Empiezas a ver lo que quieres ver. Un toque casual en el brazo se convierte en una invitación inequívoca. Una sonrisa por cortesía se transforma, en tu mente, en una señal de deseo profundo. Este es un error de principiante. Debes aprender a diferenciar un gesto aislado de un patrón consistente. El verdadero significado no reside en la acción, sino en el cambio. ¿Ella es así de expresiva con todo el mundo? ¿O su comportamiento cambia notablemente cuando interactúa contigo? Deja de buscar gestos sacados de un manual y empieza a observar su línea de base para poder detectar las desviaciones que realmente importan. El contexto y la consistencia lo son todo. El segundo peligro, y el más insidioso, es el autoengaño. Las herramientas que te he mostrado crean ambigüedad y espacio. La tentación de llenar ese espacio con tu propia narrativa de fantasía será enorme. Si ella se queda en silencio, tu ego ansioso querrá interpretarlo como «la he dejado sin palabras con mi magnetismo», cuando la realidad podría ser simple reflexión o incluso incomodidad. No interpretes la ambigüedad de la forma que más te conviene. Un gesto ambiguo no es un cheque en blanco para tu imaginación. Tu trabajo no es decidir lo que ella está pensando, sino crear un espacio tan seguro e intrigante que ella sienta el deseo de mostrártelo. La verdadera confianza no necesita adivinar la respuesta. Tiene la paciencia para observarla mientras se revela. Y con esto llegamos al núcleo,
al secreto que separa al hombre meramente técnico del verdaderamente magnético. Puedes dominar la mirada, la pausa y el espacio, pero si tu estado interno sigue siendo dependiente de su reacción, seguirás siendo un actor interpretando un papel. La revelación final, el pilar sobre el cual se sostiene toda la tensión sexual auténtica, es esta: la indiferencia intencionada hacia el resultado. No es que no te importe, es que tu autoestima no está en juego. Es la calma que transmites al saber que estás completo con o sin su aprobación. Cuando ella siente, a un nivel visceral, que eres libre, que no necesitas nada de ella, paradójicamente, es cuando más querrá darte todo. Dejas de ser el hombre que intenta ganar el juego y te conviertes en el juego mismo. Así que ahora lo entiendes. El verdadero poder no reside en una técnica, sino en un estado del ser. Una indiferencia intencionada hacia el resultado que, paradójicamente, te vuelve irresistiblemente magnético. Pero generar esta tensión inicial es solo la primera mitad de la ecuación. ¿Cómo traduces esta poderosa energía no verbal en proximidad física sin romper la magia? ¿Cómo introduces el tacto de una manera que se sienta como una continuación natural y no como una petición torpe? Ese es un arte en sí mismo, y es el siguiente paso crucial. Es por eso que he preparado la continuación de esta lección en el vídeo El toque decisivo: cómo escalar la tensión sin ser rechazado. No rompas esta línea de pensamiento. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y completemos juntos este viaje. Es hora de aprender a cerrar el espacio que tan magistralmente has aprendido a abrir.